Son las 7 de la mañana con 26 minutos y es grato saludar a esta hora de la mañana a nuestro invitado, el licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, político y económico. ¿Qué tal, don Rodrigo? Buen día. Orlando Murillo lo saluda aquí en OMC Noticias. ¿Cómo está? Orlando, muy buenos días. Pues ya continuando con las labores propias del agro, realmente ha sido unos días, siempre son complicados en términos de la actividad propia, ¿no? Así es, atendiendo lo que usted hace en cuanto a agricultura y sino también atendiendo a la familia, que es importante en esta época del año y todo el año hacerlo por esto de las festividades navideñas, ya me imagino. Así hemos andado de corriendo también. ¿Cómo ve la situación del país, don Rodrigo, en términos políticos? ¿Qué le parece la Asamblea? ¿Ha mejorado en función de las imágenes que tenemos de las últimas asambleas? ¿Qué le parece el Ejecutivo en sancionar? El problema de la salud sigue vigente, el problema de la criminalidad nos ubica dentro de los 10 primeros países con un alto índice de crímenes en el mundo. ¿Cómo lo ve usted desde su perspectiva y óptica? A ver, Orlando, yo creo que hay que ir viendo las cosas cada uno en su línea. La Asamblea Nacional ya se lo había anticipado, que iba a ser una asamblea absolutamente sumisa al Ejecutivo. En el momento que hubo el primer bloque de ADN, luego comenzó a cooptar a miembros de otras bancadas o bloques para consolidar un bloque más fuerte. Ya lo veíamos muy sumiso. En el primer periodo también vimos muchas leyes económicas urgentes que, a pesar de que salieron con errores del Ejecutivo, estos errores fueron potenciados y crecidos en la Asamblea. Y una absoluta negativa a aceptar que se habían cometido errores, tanto en materia legislativa como en otros ámbitos, como fue el caso de los inicialmente un silencio casi sepulcral en materia de lo que era Progen Austral, incluso lo último que se dio, que fue lo de la salud de Herbert, no acababa de desarrollarse cuando ya tuvo que evidenciarse que había un problema, previo a lo cual se declaró reservado. Por favor, si hay un proceso de contratación que no tenga que ver con armamento o fuerzas armadas, que tal vez sean los más cercanos a ser clasificados como reservados, lo otro son de atención al público. O sea, lo cual ya dejó muy mal andar a la estructura. El presidente ha mantenido su línea más de viajes, más de silencio, su carácter ha sido pero sí hay momentos en los cuales hay que evidenciar ciertas cosas. Y hemos visto una incapacidad desde el gobierno de asumir que se han cometido errores. ¿Ya? Para mí hay un caso que me llama mucho la atención por lo opaco y oscuro que es el caso de las Malvinas, los 4 niños, en el cual siempre hay opacidad, nada es claro, nada es específico. Me encantaría escucharle al ministro de Defensa decir, hemos hecho las investigaciones y sí, de pronto inclusive irse contra los militares ya sentenciados, ojo, ya no son ni presuntos, y tener que pedir paz por el discurso original en los cuales los niños eran los grandes delincuentes del Ecuador. Yo creo que sean o no sean delincuentes, lo interrumpo, don Rodrigo. hay que tomarlos, ¿no? El gobierno también tiene ahora la oportunidad de zafarse justamente de esta situación, pidiéndole a la Asamblea que acelere la comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura y también insistiendo en que vaya, si es que hay los argumentos del caso, a juicio político, como lo está pidiendo la oposición del señor Godoy. A ver, yo creo que el caso del señor Godoy no sé ni cómo calificarlo, porque en su primer ingreso a la judicatura de manera temporal, de manera subrogante, ya entró en su momento por la ventana. En el segundo proceso que se presenta ya para el cargo definitivo, que lo mociona inclusive en tercer puesto
el presidente del Consejo de la Corte Nacional de Justicia, recibe un sinnúmero de impugnaciones debidamente justificadas y ampliamente justificadas. Sin embargo, ese famoso entuerto, primero el Consejo de Participación Ciudadana, liderado por la famosa Liga Azul, ¿ya? Y luego el mismo entuerto, pero ahora liderado por la Liga Morada, le dan la anuencia para que este personaje entre a la judicatura, entre a administrar la justicia, sea el encargado, que tampoco lo ha hecho, sea el encargado de la evaluación de jueces. Acaba de convocar a una reunión para nombrar fiscales, luego ya de los altísimos cuestionamientos que tiene. Y la Asamblea Nacional le dice, tranquilo, Cholito, no te preocupes, esto es gravísimo, pero no hay crisis. Ándate nomás de Navidad, ándate de Año Nuevo, prepara tus comentarios. De hecho, en la primera llamada a comparecencia ni siquiera le ponen fecha, como para que el señor Godoy digan, vean, chuta, tal vez para marzo tengo unas horitas libres para llegar a donde ustedes. Ahora ya se ha puesto fecha, un adelanto. Pero realmente lo que se está viendo en la justicia ya no califica ni de vergonzoso, ya tiene matices de complicidad. Ahora, lo raro de todo esto, don Rodrigo, es que la metedura de mano que la hizo un prófugo de la justicia, ¿verdad? En la justicia mismo, que permitió la cooptación también de ella por parte del narcotráfico, parecería ser que se mantiene. Y algunos otros hechos también se mantienen en este gobierno. ¿A qué cree que se debe eso, don Rodrigo? Hay algunas cosas que se mantienen y otras malas prácticas que se replican. Pero cuando uno ve a lo que acaba de aparecer, porque hemos tenido esta figura que aparece y desaparece, pero más bien trata de mantenerse en las sombras del fantasma. Fantasma se le conoce al abogado Fausto Jarrín, abogado de Jorge Glass, mano derecha y muy cercano al presidente, al expresidente Correa, para que no crean que tenemos mala memoria, que ha sido asambleísta por EDC, y ahorita nos comentan que por unas declaraciones de José de la Gasca nos ratifica que es asesor personal del presidente. Es lógico, pues si tienes al mismo fantasma de lado y lado, las malas prácticas y las malas costumbres se copian. Y no es un caso, creo que si comenzamos a escarbar, no muy profundo, medio soplar el polvo, comenzarán a aparecer que detrás de muchos que ahora se visten de morado, antes se vestían de turquesa y anteriormente de verde flex. Para reparar todo lo que el país necesita, comentaba hace un momento, el gobierno requiere de tener mentes lúcidas, tipo Enrique Herrería, que acaba de incorporarlo a la Secretaría de la Presidencia Jurídica de la Presidencia de la República, para hacer las reformas que se requieren en el plano legal, en el plano jurídico, en el plano social e incluso para superar los problemas de déficit que hay en la atención de salud a la población, sea por el Ministerio de Salud Pública como también por el IES. Pero algo le pasa al presidente que no escucha, que no atiende, y pareciera ser que son los fantasmas los que prevalecen dentro de las decisiones que asumen. Creo que ya es claro y evidente que cada uno tiene su estilo y eso ya no vamos a meternos en ese ámbito, pero los problemas están presentes. Los problemas están presentes y plata no ha faltado, con todo el respeto, pero los 3 puntos del IVA, los impuestos que fueron a ciertas de las grandes empresas, inclusive la dinámica económica, a pesar de los apagones del 2024, ha habido mucha dinámica económica, se mueve muchísimo dinero en la economía. De hecho, se habla de 5 mil millones por Black Friday y el Cyber Monday. O sea, perdón, ese es un monto gigantesco que se ha movido, pero todo el mundo lo oficializa, así que
han de tener los argumentos para decirlo, pero eso es liquidez. Y vemos por otro lado que en el ámbito de lo positivo, yo veo, y lo he comentado en varias ocasiones, este año el gobierno no le ha metido más la mano a los ciudadanos, ya con lo que pasó el año pasado, y la corrección, y esto sí creo que hay que reforzarlo, la corrección en la distorsión de los subsidios, en este caso ahora gasolina extra, que ya venía bastante corregida, y diésel, pues el gobierno ha cubierto las metas fiscales, con lo cual tampoco debería tener necesidad de meterle la mano a la justicia, pero han armado un presupuesto que se sube otros 6,000 millones de dólares. Entonces, el gobierno creo que ya es hora de comenzar a darle eficiencia al uso de los recursos. Sabemos claramente que tienen una deuda importante que pagar, pero eso no exime de responsabilidades de otros aspectos al interno. Ahora, el manejo económico, ¿cómo usted lo ve? No obstante ya el comentario que acaba de hacernos. Porque la falta de trabajo, si bien ha crecido en 2 puntos aproximadamente, más de 300.000 ecuatorianos han encontrado trabajo formal durante este último año, noviembre a noviembre, noviembre de 2024, noviembre de 2025, ¿verdad? Pero hay un ejército de jóvenes que están esperando, más de 5 millones o 3 millones de jóvenes que están esperando tener un trabajo igual. Las condiciones jurídicas, las condiciones de inseguridad social, ¿lo están impidiendo o qué está fallando en la decisión del gobierno a su criterio, don Rodrigo? En materia laboral, yo creo que está faltando lo que ha faltado en varios gobiernos, que es decisión política, ¿ya? Este gobierno ha tenido ya en 2 ocasiones una asamblea más bien afín. En el periodo anterior, aunque se diga lo que se diga, los votos de ADN y RC iban muy de la mano. Ahora ha habido uno que otro escollo, pero al final del día, a pesar de tener unos malos textos en las leyes económicas urgentes, igual se han aprobado, pero no se quiere topar el tema laboral. Se sigue insistiendo en 2 consultas populares del trabajo por horas, pero hay un sinnúmero de reformas que se pueden hacer en materia jurídica que ya de hecho, en alguna medida están parcialmente vigentes y que están generando resultados positivos, y gran parte de los contratos registrados en el ministerio lo demuestran. Es cuestión de corregir eso en el código y facilitar la vida. Y quiero ser enfático en algo. Sí hay jóvenes que necesitan empleo, pero que también quieren un empleo en otro tipo de condiciones. Ya no es el empleo clásico de 8 a 5 de lunes a viernes que se tenía en las oficinas hace 30, 40 años. La dinámica laboral es muy distinta ahora y hay mucho más movimiento en las formas de trabajo. Y por otro lado, hay una masa de adultos, no hablo de adultos mayores de tercera edad, hablo de adultos de 45 para arriba, con toda la experiencia, con todo el vigor, con toda la gana de también seguir trabajando, que tampoco encuentran empleo. Y las cifras del INEC nos dicen una cosa, las del ENEMDU, la de la encuesta de empleo y desempleo, y otra muy distinta, lo que nos dicen las cifras del IES, que si bien algo también se han recuperado, no tienen ni de cerca la misma pendiente de recuperación de lo que dice que tiene el ENEM. O sea, yo creo que hay que hacer un análisis global. A propósito de la deuda externa que tiene el país y que al parecer el presidente se ha dispuesto a guardar los recursos para atenderla, y de ahí la baja notable que ha tenido el riesgo país, ¿verdad? Hay una deuda interna con el Seguro Social que no vemos que hay también la intención del gobierno de pagarla. No se sabe exactamente si son 12.000 millones, 24.000 millones o 27.000 millones de dólares, como muchos dicen, debe el Estado al IES. Y tampoco hay o se ve la decisión de ir a una reforma para evitar que los gobiernos le sigan metiendo la mano al Seguro Social, que son los únicos recursos que no son del Estado, son de los trabajadores, y que cada gobierno le sigue metiendo la mano, don Rodrigo. A ver, pues ahí más bien me permito corregirte, Orlando. Hay una reforma al IES
precisamente para facilitar la metida de mano, que es la última ley económica urgente que está bajo revisión en la Corte Constitucional. Más bien al revés, sí hay una reforma para meterle la mano. Así como se ha hecho con la justicia. El tema de salud, vemos a la vicepresidenta, que creo que le están cargando de cargos y políticos muy sensibles, pero la veo ahorita que ha declarado que hay mucha corrupción en el sistema de salud. Y que falta dinero para atenderlo. Y que falta dinero, pero tampoco es un tema de las últimas 3 semanas, los últimos 6 meses, o sea, es algo que viene estructurado. Y yo creo que si de tanta reunión, tanta vaina con los grandes empresas tecnológicas, que también se habla mucho, entrar en un proceso de depuración, revisión de los sistemas de contratación pública, hacer un cruce de información a través, utilicemos la inteligencia artificial, porque parece que en algunos momentos la natural no está tan inteligente. Yo creo que ahí vamos a tener que ir trabajando, pero obviamente la inteligencia artificial tiene que ser programada por alguien que vaya a manejar los hilos de la ética fundamentalmente, porque la inteligencia artificial también puede salir con entuertos peores, dependiendo quién le ingrese y le alimente de información. En el tema social, ¿cómo ve la situación, don Rodrigo, cuando el Ecuador está ubicado entre los 10 primeros países más violentos del mundo? Hay una guerra interna que la ha declarado el gobierno nacional, pero que en la práctica no le vemos un resultado. No es que no hay un plan. He conversado con expertos en la materia, con ex jefes militares, y me dicen que el plan existe, que ellos no saldrían a las calles a combatir a estos narcodelincuentes, narcoterroristas, si no hubiese un plan. Pero, ¿qué está fallando entonces en ese plan? A ver, voy a darle un voto de confianza al gobierno en ese ámbito, y yo creo que a veces para poner en orden la casa tú necesitas sacar las cosas o arrumar en algún lado donde se ve todo hecho un desastre para luego ir reacomodando las cosas. Confiemos que estemos en ese proceso. El momento que hay un combate y hay capturas de grandes líderes, primero tengamos claro que, y esto lo he escuchado yo de muchos expertos en seguridad, no es que el gran líder cuando está siendo observado se queda tranquilo y dice, no, pues yo tengo aquí una predominancia para toda la vida. Ya las estructuras criminales preparan su plan A, B, C, D, E, F. Entonces lo que está pasando es que a veces en estos planes entre el D y el F están peleándose a ver quién mismo se queda a cargo. Y eso se ve en mucha violencia. También se ve violencia en crímenes de entre bandas, pero también creo que se está adjudicando todo a las entre bandas y no estamos viendo mucho crimen callejero que también está ganando espacio. Yo creo que aquí hay un actor que probablemente es el más relevante de todos. Y esto el día lunes lo escuchaba en el programa, en un canal de televisión, justamente con las declaraciones directas del abogado Felipe Rodríguez, que saca a relucir toda la podredumbre de este hombre que está en la judicatura. Ajá. Y de las presiones y de todo esto, pero llega un momento en cual dice, la coincidencia entre todos los panelistas es quien debe activarse es la sociedad civil que haga presión, y eso creo que ya vemos algunos aspectos en los cuales hay quienes están levantando la voz. Hay quienes levantan la voz, y me solidarizo con alguien que aprecio mucho de Guayaquil, que ya le están planificando una investigación previa y no saben ni por qué, porque hasta mal hechos los papeles están, porque está levantando la voz. Y veo otros que más bien han dejado de aplaudir como focas y están quedándose más bien callados. Esto debería ser otro llamado de atención al gobierno nacional para decirle, oiga, acabamos de pasar una consulta con un no rotundo. Ese no rotundo no era para que no haga nada.
no era para que hagamos un par de TikToks adicionales, era para que tomemos correctivos a las formas de cómo se están haciendo las cosas. Pero esperaremos tal vez hasta febrero que el presidente retorne de sus innumerables viajes para ver qué decisión, qué lineamientos hay, reconociendo que sí están los ministros, pero que en una estructura presidencial como la que tiene el Ecuador, con presidentes que han estado tradicionalmente presentes y vigentes en forma y fondo, yo creo que hay que tomar ese correctivo de manera importante. Cada uno con su estilo, evidentemente, claro, pero hay que tomar el correctivo. Don Rodrigo, qué grato conversar con usted y qué grato saber de su visión del país, que nos contribuye, sin duda, para la gran ciudadanía que nos sigue en redes, una orientación que reitera lo que nosotros venimos insistiendo en este programa. Si la sociedad civil no se involucra, si no salimos como sociedad a demandar del poder político rectificaciones, en este país no va a pasar absolutamente nada. Y hoy tenemos a las redes sociales como una base para convocarnos, ¿verdad? Y poder liderar esa ausencia de líderes políticos auténticos que tenemos. Porque si no lo hacemos, el país se nos va de las manos, don Rodrigo. Asimismo, creo que este es un momento en que la sociedad civil, de manera respetuosa, yo no creo en estos tuiteros que insultan o cosas por el estilo, pero sí creo que es un momento de llamar la atención de los gobiernos y decirles, hay que tomar correctivos. ¿Y por qué? Porque nosotros como sociedad civil, nosotros en mi caso como agricultor, como empresarios, como industriales, como comerciantes, estamos permanentes en el tiempo. El gobierno de 2, de 5, de 8, de 10 años no va a durar más de eso. Aquí no hay reelección indefinida y acaban de darle clara la visión que si no hay una reforma constitucional clara y definida, el pueblo volverá a decir, no, Cholito, pues ese no es el camino. De acuerdo. Gracias una vez más. Una feliz Navidad para usted y que el próximo año sea, ojalá Dios así lo permita, de mejor forma en todo aspecto que hemos analizado esta mañana, don Rodrigo. Buen día. Que así sea. Un fuerte abrazo. Igual, son las 7:49, agradeciéndole al licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, político y económico.